Somos un todo. Somos el todo. Somos la fuente representada en un cuerpo. Si empezamos por ese principio, por el principio de que somos la fuente representadas en un cuerpo, ya lo tenemos todo. Entonces, si ya lo tenemos todo, ¿cómo se activa? Ser tu propio Jedi es una realidad, no es un cuento, no es una película de Star Wars, es activar dentro de vos todos los poderes que este cuerpo tiene. Insisto, no es una película y no es imposible. De hecho, hay no tan solo muchísima gente que lo ha logrado. En Xinjiang, China, hay una comunidad llamada los Uigur. Hoy en día están en peligro de extinción por genocidio. ¿Qué hicieron esta gente que fueron desplazados desde varios lugares del mundo? Fueron desplazados de Rusia, fueron desplazados de Turquía y terminaron en los bordes de China, de donde también están siendo desplazados. ¿Por qué son desplazados? Una comunidad que parece pacífica, que solo se dedica a la agricultura. Los Uigur tienen un poder, que es que saben cómo lograr que sus dos hemisferios se armonicen en una sola sintonía y transformarse en lo que ellos llaman, o lo que llaman los demás, en monjes guerreros. Esta historia no te la cuentan. Te cuentan la historia política y te cuentan los motivos socioeconómicos por los cuales esta gente está encarcelada, está siendo forzada a ser esterilizada y en donde han pasado por el genocidio de matar sus mujeres, sus niños y los hombres. Estos monjes guerreros están bajo una cárcel que está siendo custodiada por Rusia, por China y por Estados Unidos. ¿Qué se les alega a estas personas de un carácter súper pacifista que solamente se dedican a agricultura? Se les adjudican que ellos con la mente podrían vencer todos los ejércitos del mundo. Un dato interesante, ¿verdad? Me están diciendo que con su mente podrían terminar con todas las guerras, podrían terminar con todos los imperios, podrían terminar con todas las repúblicas, porque simplemente terminarían con todos sus ejércitos. Hoy voy a hablar de los Uigur y cómo durante mucho tiempo te mintieron, de que vos no tenés el poder para con la mente desarmar todo un ejército. Los Uigur lo que logran es a través de la meditación que estos dos hemisferios del cerebro, a pesar de que tiene cada uno diferentes ritmos, diferentes frecuencias, como se pueden ver fácilmente en un electroencefalograma, a pesar de que tienen diferentes frecuencias, logran en su amplitud de frecuencia, digamos en su melodía, cuando esas diferentes frecuencias logran armonizarse, y este hemisferio sincroniza con este hemisferio, forman lo que comúnmente se llama hemisync o sincronización de hemisferios. Es muy conocida, te venden los auriculares para que vos lo hagas, pero no se llega al mismo resultado. El hemisync de estos monjes, que tienen una historia haciéndolo, vienen por lo menos, fueron los guerreros, los monjes guerreros de la dinastía Han en China, fueron los monjes guerreros de la dinastía Qing en China, y desde antes ya venían ayudando a los zares rusos. Todo el mundo los usó, nadie logró su poder. Incluso Estados Unidos los estudió. Cuando fue la guerra de Vietnam, sucedió algo que poco dice la historia. La mayoría de los soldados que vinieron de Vietnam sabían que estaban luchando contra algo mucho más poderoso que las armas que tenían. A pesar de que estaban muchísimo mejor preparados para una guerra, volvieron psicológicamente dañados. Algo sucedió en Vietnam que no se arreglaba con armas de fuego, ni con todo el poderío, ni con todo el dinero del mundo, ni con toda la aprobación de los otros países para invadir un país.
la mente de ciertos guerreros vietnamitas estaba preparada para torcer los pensamientos de los soldados americanos y que literalmente se volvieran locos. La cantidad de traumas psicológicos o PTSD que generó la guerra de Vietnam no fue solo porque vieron muertos y sangre, sino porque algo en sus cerebros, algo en sus mentes se modificó para siempre. Esto generó que aquellos soldados o generales que volvieron de Vietnam, viendo cómo sus soldados no podían resistir al ataque mental, se salieran de lo que es el ejército y formaran con el Pentágono algo que se llama el Batallón de la Tierra. Y se dedicaron pura y exclusivamente a meterse en todo el movimiento hippie que había en el momento. En ese momento había un movimiento hippie en Sedona, California, y sobre todo en California, pero en todas partes de Estados Unidos, estaba empezando a crecer el movimiento que hoy llamamos New Age. Estos agentes especiales del Pentágono, para poder estudiar los trucos chamánicos de la mente, como ellos lo llamaban, enviaron a generales a meterse como espías en la mayoría de las comunidades New Age, las que hoy conocemos, y pusieron mucho más interés en aquellas que tenían la retórica de Blavatsky. Muchos de ustedes conocen a Blavatsky, ¿sí? Blavatsky, la que comenzó a hablar de maestros ascendidos. Blavatsky, la creadora de la idea de la hermandad blanca. Blavatsky, la creadora de la teosofía, que hoy es la base de la mayoría de las otras pseudo religiones New Age, como por ejemplo el creer en seres ascendidos, maestros, gurúes, guías, etc. El especial interés del gobierno americano, del Pentágono, en estudiar estas técnicas New Age, se dieron cuenta de lo peligrosas que podían ser. Porque si estas técnicas de guerreros monjes, este nivel de guerrero monje, a través de la meditación armónica, a través de la meditación hacia el poder de uno, se desarrollaba en Estados Unidos, iban a tener lo que posiblemente sería un golpe de estado espiritual. Porque entonces la gente en Estados Unidos iba a lograr a un nivel de conciencia más alto del que tenía, obviamente, el político de turno y obviamente el ejército de ese político. Logrando meterse en este nuevo rubro de ser un monje guerrero, estos generales estudiaron todas las técnicas de meditación, todas las técnicas de respiración, todas las técnicas más orientales y diseminaron por todas partes una semilla, se puede decir, de división. Así lograron salir la mayoría de las técnicas de hipnosis, técnicas de sugestión, técnicas de control mental. Fue el gran boom de todas esas técnicas. Técnicas que estaban coartadas ya por el Pentágono. Muchos la conocen. MK Ultra. Sí, se metieron en todas las técnicas. Entonces, todas las técnicas empezaron a tener un Dios afuera o un ser afuera del ser interior. Cuando sabían muy bien que tanto los sigur como estos monjes guerreros solamente tenían una confianza en sí mismos, una sabiduría de cómo era el proceso creativo dentro del cuerpo, y sabían lograr cómo llegar a esa armonía o sincronización entre los dos cerebros, entre los dos hemisferios. Esa sincronización entre los dos hemisferios logra que la armonía de ambos hemisferios llegue a los 4 Hz. Los 4 Hz
significa que estás en un estado de no soñar, justito entrando al soñar, pero entras en forma consciente. Insisto, esto no tiene nada que ver con el sueño lúcido, esto no tiene nada que ver con la visualización, esto tiene que ver con un estado zen o con un estado de llegar a la conciencia pura. Tiene muchísimos nombres, pocas personas llegan, porque pocas personas pueden tener eh, el comportamiento y el hábito para llegar hasta ahí, porque requiere de hábito, pero existen, y existen muchos. En esa década del 70, cuando se formó el Batallón Tierra en Estados Unidos, uno de sus cometidos fue asegurarse de que ese conocimiento se dispersara, se distorsionara, y comenzaron el uso de plantas sagradas de forma incorrecta. Simplemente lo distorsionaron todos para asegurarte que cualquier camino que tomes en la búsqueda del empoderamiento termine siempre en un agente externo, que termines creyendo siempre que era alguien más el que te tenía que dar el poder, un maestro ascendido, una nave, un extraterrestre, una planta, lo que sea, pero no vos, no este cuerpo. ¿Les suena conocido? Hoy tenemos una narrativa holística que te dice que mires para afuera. E incluso cuando te dicen que mires para adentro, te siguen dando toda una narrativa de que adentro en realidad es afuera, de que nada lo hiciste vos, de que el humano no creó nada, de que las pirámides son extraterrestres, de que Dios es extraterrestre, de que Machu Picchu es extraterrestre. La verdadera historia se está levantando y con ello se cae lo extrahumano para demostrar que el humano siempre fue el que tuvo el poder. Y a eso nos vamos a meter ahora. Estos Igur que lograban a través de la meditación que se comunicaran sus dos hemisferios, lograr el punto 4 Hz, en donde logras un punto de conciencia entre el sueño profundo, que es cuando no hay sueño, cuando uno no sueña, y el sueño está justo en el límite, soñamos hasta los 4 Hz y de los 4 Hz empezamos a bajar y es en donde no soñamos, en donde nuestro cuerpo entra en esa oscuridad total y no generamos sueños. Si vos lográs ser consciente en ese punto, te expandís a lo que yo llamo la conciencia no localizada. Te abrís y sos todo. Todo aquello que percibas en ese momento, sos. Perdés tu identidad, pero no tu conciencia individual. Y podés visualizar todo como parte tuya o vos como parte del todo. Este es simplemente el primer paso. Lo que vos lográs cuando podés ver todo y ser todo es dominar la materia. Esto lo han tratado, es la típica de doblar cucharas, ¿no? Ya sabemos que para doblar una cuchara tenés que pensar que no hay cuchara, que no existe la cuchara, que simplemente sos vos mismo torciéndote. Esto se ha logrado. De hecho, este ejército, este batallón de la tierra, ese nivel lo han conseguido bastante fácil. Lo que es difícil es sostenerlo cuando tenés una idea malvada. Lo difícil que se hace es poder utilizar ese mismo poder para herir a otro, porque en este estado de conciencia el otro sos vos y nosotros no nos podemos herir a nosotros mismos. Esto hizo que por mucho tiempo, si bien se hicieron investigaciones, incluso se secuestró al famoso psicólogo y fisiólogo doctor Jacobo Grinberg, se lo secuestró para que hiciera este tipo de experimentos dentro de la CIA. Hay documentos que lo confirman, ¿no? Documentos de la CIA que fueron puestos al conocimiento público en el 2013, 2014,
Están firmados por el doctor Jacobo Greenberg, alguien que desapareció en 1994. Entonces la CIA tenía al Jacobo Greenberg. No sabemos si voluntaria o involuntariamente, pero lo tenían para hacer este tipo de experimentos mentales. El problema que encontraron el ejército de Estados Unidos en poder utilizar esta técnica para doblegar otros ejércitos es que cuando un ser entra en el pensamiento y sentimiento y experiencia de ser el todo, no se puede dañar a uno mismo, porque el otro no existe, el otro es una parte tuya, el otro sos vos. Entonces no puedes dañar, porque es un estado de compasión amplificada. Sos la conciencia no localizada. Sos vos, sos el otro, sos el árbol, sos la planta, sos el agua, sos el aire, sos todo. Esto lo puedo explicar perfectamente porque es lo que me pasa a mí cuando me expando, es lo que me pasa a mí cuando entro en mis estados de trance. Soy todo, escucho todo, pienso todo, veo todo. Todo lo que me rodea es yo. Es algo en lo que entran em, los altos sacerdotes Rastafarian, los monjes tibetanos, esa gente que le dedica mucho tiempo. De hecho, cuando yo expliqué esta sensación a todos mis neurólogos para saber qué era lo que me estaba pasando, todos me supieron decir lo mismo. Entras en un estado de trance que a un yogi le lleva 30 años lograr. A mí mi cerebro me lo hace. Y es un estado en donde no podés causar daño, en donde solo importa la evolución colectiva. Entonces no sos capaz de hacer nada que no sea evolutivo para el colectivo, para todos. Eso les causó que para Estados Unidos en su momento no le fuera muy útil como un arma de guerra. Pero sin embargo los Sigur lo habían logrado. ¿Cómo lograban los Sigur detener ejércitos? A través de esta misma función, que es el lograr la conciencia no localizada, el lograr ser uno con el todo, en lugar que todo sea uno. Como estás en un estado de completa compasión, cuando te encontrás con la mente, no la conciencia, la mente de otro ejército que está viniendo a herirte, vos simplemente lográs expandirte lo suficiente para ser parte de su mente. Y cuando sos parte de su mente, les mostrás que que herir a otro es herirse a sí mismo. Eso genera un shock mental de los que algunos no se componen, no se reponen. De hecho, están los soldados americanos que fueron a Vietnam como muestra. Les costó reponerse. Muchísimas técnicas para quitarle ese trauma se han inventado. No todos lograron recomponerse, porque lo que ellos vieron no fue un monje metidos en sus mentes, cambiándoles el pensamiento. Ellos se vieron a sí mismos, causándose el daño que querían causar a otros. Eso te trauma, eso te paraliza. Si todos pudiéramos ser un monje, y todos lo podemos ser, si todos podemos ser un monje Jedi o un monje guerrero, se acabarían las guerras, porque el otro soy yo, y yo no me causaría daño. Esta historia nadie la cuenta, pero está existiendo hoy, a agosto 29 del 2022. Estos monjes Sigur están en un campo de concentración, en donde nadie se atreve a hacerle daño, porque automáticamente cuando pienses en hacerle daño, ellos van a poder meterse en tu mente, mostrarte que el daño te lo estás causando vos mismo, y vos te vuelves loco. O te levantás y te vas y dejas tu trabajo como carcelero. Entonces están en un campo de concentración donde tienen la menor cantidad de acceso a otras personas. Porque son guerreros mentales, porque son guerreros Jedi, porque podrían causar mucho más daño de la que causa una ametralladora.
Mientras tanto, sus mujeres y sus niños están siendo torturados. Sus mujeres están siendo forzadas a ser esterilizadas. Sus niños están siendo matados. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros gobiernos actuales tienen tanto miedo de llegar a un lugar de armonía y de paz en el cual mentalmente somos incapaces de matar o herir a otro porque lo vemos como parte de nosotros mismos? ¿No es eso lo que estamos buscando? La mentira de la globalización, que dicen que es para el bien común. ¿Por qué no nos permiten que los guerreros Jedi tengan acceso a absolutamente todos los seres humanos? Y entonces todos los seres humanos nos convertiríamos en alguien que es incapaz de hacer daño a otra persona porque se entiende, siente, piensa y experimenta que se está causando daño a sí mismo. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Según Ruth Rodríguez Sotomayor, a quien le hicimos una entrevista y le vamos a hacer muchas más entrevistas, los sobrevivientes de Mu, o los sobrevivientes de el diluvio, si lo quieren llamar, ya habían logrado esos seres ese estado. Y es un estado en el cual, al ser uno con el todo, y al pensar sola y exclusivamente en el bien común, generaban edificios que iban a durar por lo menos 7 generaciones, como por ejemplo Machu Picchu. Y debajo de Machu Picchu se sabe que hay túneles, galerías intraterrenas que fueron creadas antes del diluvio. ¿Para qué? Para que la gente se resguardara. Allí quedaron vestigios de Mu, así quedó gente con este poder, con esta capacidad. Cuando comenzaron a bajar las aguas en los lugares más altos, como por ejemplo las famosas montañas del Perú o el Himalaya, todas las montañas altas del mundo, estos remanentes, porque así muchos lo llaman, ¿no? Remanentes, lograron salir otra vez a la superficie y se tomaron como cometido el volver a reencontrarse con todos los sobrevivientes que quedaban para recordarles cómo era la agricultura y cómo es ese poder que todos tenemos innato en este mismo cerebro, que es el de sincronizar nuestros hemisferios. Hemisync. Salieron hacia la Tierra y comenzaron, ¿no?, a conquistar, a volver a encontrar a sus hermanos para recordarles lo que seguramente se había olvidado en los miles de años que estuvieron hibernando en esas galerías. Las historias de las cuevas de los tallos verifica esto. Verifica que esta gente, porque eran seres humanos, no eran extraterrestres, eran seres humanos, que habían logrado poner todo su cuerpo en un estado de hibernación. Hoy por hoy lo sabemos que existen monjes tibetanos que lo hacen, ¿no? Que se ponen en un estado de hibernación hasta que ellos deciden cuándo morir. Suspenden su cuerpo, no necesita alimento. Están conscientes en un cuerpo paralizado. Y esto también yo puedo decir que lo comprendo, porque es exactamente lo que me pasa a mí, que mis doctores quieren llamar epilepsia, pero saben que no lo es. Yo me disasocio de mi conciencia localizada y me transformo en una conciencia no localizada. Y mientras que lo hago, mi cuerpo queda completamente frisado. Lo que se sabe es que los niveles de potasio de mi cerebro bajan a un nivel tal que yo no puedo mover ningún músculo, no puedo ni siquiera pestañear. Mientras tanto, mientras que mi cuerpo está en un completo frisado, por decirlo de alguna manera, mi conciencia puede salir del cuerpo y entender que no es ese cuerpo, sino que soy absolutamente todos. Eso me sucede. Y eso es lo que estos monjes logran.
Y eso es lo que lográbamos en Mu antes del diluvio. En la Cueva de los Tallos pueden verlo. Hay historias que cuentan que se han encontrado cuerpos, que se saben que están vivos porque todavía respiran, pero que están en un estado de hiperconciencia, si quieren llamarlo. Su yo está suspendido en todo lo que es externo a ellos. Están viviendo a través y existiendo a través de todo lo que es externo a ellos, pero pueden dejar su cuerpo en un estado de hibernación. ¿Walt Disney lo intentó? Walt Disney lo sabía, por eso lo intentó. Pidió que lo criogenizaran hasta que se encontrara la cura de la enfermedad que tenía. Pero acá está el chiste. Si vos lográs ese estado, ¿no te enfermas? Porque la enfermedad es una distorsión de quiénes somos en realidad. Este cuerpo logra la homeostasis, este cuerpo logra eh, regenerarse completamente por sí solo. Si estás enfermo es porque estás distorsionada de esa realidad. Estos seres de Mu, que estaban en todas las montañas altas del planeta, que cuando las aguas bajaron, volvieron a reencontrarse, tuvieron un punto de encuentro muy fuerte en lo que es Mongolia, sobre todo el desierto de Gobi. Ustedes saben que debajo del desierto de Gobi hay una ciudad intraterrena, como hay muchas alrededor del planeta. Esta unión de muchos de los seres que que sobrevivieron a el diluvio, se encontraron en esa zona y lograron asegurarse de que esa información que era importante quedará bien grabada. Así nacen los Yugur. Los Yugur son wisdom keepers, ¿no? Protectores de la sabiduría real. Y a través del tiempo se fueron adaptando las diferentes dinastías, ¿no? Como vuelvo a decir, fueron protectores del zar, fueron protectores de la dinastía Qing y de la dinastía Han. ¿De qué forma eran protectores si ellos son pacifistas? De la forma más sencilla. Les enseñaban a los ejércitos a hacer mente sobre materia. Así van a ver que el primer emperador chino de la dinastía Qing está enterrado en una especie de pirámide que tiene un piso de mercurio para que tenga mejor conexión. Por eso nadie puede entrar, porque el hecho de entrar a esa tumba sería intoxicarte con mercurio. Nadie entró, pero ya vieron qué es lo que hay adentro. Y alrededor de él, alrededor de su mausoleo, están los famosos guerreros de terracota. Búsquenlo. ¿Por qué tenía guerreros de terracota? Caballos de terracota, carruajes hechos en terracota. A la perfección. Todo el mundo dice que es perfecto, que cada uno de esos guerreros tiene una estructura facial diferente, que cada uno de esos guerreros parece diferente, cada uno de esos caballos parece único y diferente. Ahí hay otro secreto. Un secreto que si quieren lo pueden sacar de la Biblia, ¿no? Cuando la mujer de alguien se da vuelta para ver a Sodoma y Gomorra y se transformó en sal. Bueno, estos no se transformaron en sal, se transformaron en terracota. El secreto de las gárgolas. Cuando dicen que en algún momento, cuando todos volvamos a adquirir esta conciencia no localizada, las gárgolas volverán a volar. Es muchísimo los secretos que mantienen nuestra tierra que están a simple vista. No son los oscuros, los que no te permiten verlas, sos vos, en tu propia ignorancia y en tu propia incapacidad de hacer que tus dos cerebros entren en hemisync
y logres entrar en otro estado de conciencia, un estado de conciencia en donde, gracias a que no ves nada como ni bueno ni malo, gracias a que se termina la polarización y gracias a que ya no estás sometido a la bondad o a la maldad, sino que simplemente estás hablando desde la evolución del todo, las gárgolas vuelan y los soldados de terracota son simplemente humanos en otro estado de conciencia. En este momento particular, la Tierra está pasando por un programa en el cual hay comida, pero nos hacen creer que hay desabastecimiento, en el cual la gente normal, común y corriente sigue teniendo conversaciones, sigue teniendo unidas, sigue queriendo a su familia, sigue queriendo el progreso, pero que lo que nos cuentan es totalmente lo contrario, que hay guerra, que estamos divididos y que estamos en plena destrucción de nuestra propia especie. ¿Es esa tu realidad? ¿Es esa tu realidad? Si esa no es tu realidad, es porque vos estás para algo más. Es porque vos estás para poder despertar el poder propio, no el que depende de algo externo. Despertar tu gran estado de conciencia. Y este gran estado de conciencia se despierta simplemente escuchándote. Se despierta simplemente cuando vos lográs comprender quién sos y qué es lo que querés, para qué estás acá, para ser humano. Ninguno de ustedes está acá para anhelar estar en Sirio. Ninguno de ustedes está acá para anhelar estar en otra ciudad en donde no estás, con una persona en la que no estás. Vos estás acá para vivir. Y vivir significa vida. Y vivir significa hermandad. Como seres humanos tenemos una base muy simple. Queremos vivir en paz y en comunidad. Si esas dos partes son tuyas, si eso es lo que buscas, vivir en paz y en comunidad, se puede hacer. Porque todos tenemos la posibilidad de ser un monje Jedi, de ser un monje guerrero. Pero en lugar de que nos utilicen para ganar las batallas de un zar o de una dinastía, lo podemos utilizar para destruir todos los ejércitos, todas las barreras, todas las divisiones, todas las líneas que delimitan un país, una raza, una ideología. Y lo puede hacer doña Rosa desde su casa y don Joaquín mientras lustra zapatos. No hace falta cursos. No hace falta 300 masterclass y 5 años de carrera en el conocimiento cabalístico. Es innato en nuestro ser, está incorporado en nuestro cuerpo. Hay millones de estudios alrededor de eso. Toda la medicina quiere saber qué pasa con los casos milagrosos. Bueno, ahí están. Cuando el ser logra entrar en otro estado de conciencia, el cuerpo se cura. Milagro. Lo hizo San Pedrito, no, lo hizo el ser humano. Este cuerpo tiene todas las posibilidades. En la charla que hacemos de códigos ADRINCA, códigos correctivos del ADN, se demuestra cómo nuestro cerebro, que llega a 12 dimensiones, se conecta con los 4 aminoácidos de nuestro gen, de nuestro ADN, y comienza a jugar con ellos hasta encontrar la posibilidad algebraica más evolutiva para tu momento presente.
Pero para eso se necesita tener un cerebro preparado, tener un cerebro bien alimentado y descansar lo suficiente. Mucha gente me dice, ¿cómo lo hago? Toma agua y dormí más. Tomar agua para hacerte menos mala sangre y dormir más para poder darle a tu cuerpo la suficiente cantidad de horas para que recicle tus pensamientos negativos, para que regenere todo tu cuerpo. Y un poquitito más durante las mañanas, para que si ya utilizaste la energía suficiente para generar toda la teatralización de tus sueños, para poder comprender y reorganizar tu presente, tu vida real. Y después le diste tiempo al cuerpo para regenerarse celularmente, para que no envejezcas, para que no te enfermes, para que te desligues de todo el estrés. Si te queda un poquito de energía celular, ATP, con ese poco de energía te basta unos cuantos segundos a la mañana para que tu nivel de conciencia se eleve. Pueden verlo. La mayoría de mis cursos, que no son cursos, son charlas, para recordarte quién sos. Simplemente te digo dos cosas. Dormí más, toma más agua. No necesitas ninguna cosa externa, no necesitas ninguna postal de alguien, no necesitas ningún artefacto, no necesitas ningún amuleto. Esos que andan con un montón de amuletos, poniendo su poder en el amuleto, diciendo, este amuleto te cura, este amuleto te sana, este amuleto te hace esto o lo otro. ¿Se acuerdan de los fariseos? Los mercaderes de la religión. Bueno, no te transformes en un fariseo. Porque en la Biblia dice, este cuerpo es un templo, bueno, a eso se refiere. Se refiere a que tenemos todas las frecuencias para poder torsionar a nuestro mejor punto evolutivo como raza, como humanidad. Y la información no está cercenada. Nos llega un poquitito más tarde, es verdad, pero con saber investigar, con lograr estar en tu verticalización, o en mi caso, como digo yo, lograr estar logrando que el taquion esté constantemente, el taquion que nace desde la mismísima fuente, esté constantemente reciclándote, entonces la información viene a vos y te enteras de estas cosas. América Latina tiene una grandísima conexión con Mongolia. Esos monjes de los que le estabas hablando, hay una grandísima conexión, porque fueron los mismos sobrevivientes de Mu que caminaron hasta allá o se teletransportaron. América Latina hoy por hoy es el centro en donde muchos tienen los ojos. El expresidente Trump decía, América para América. Ustedes, Europa, encárguense de los asiáticos. ¿A qué se refería con eso? Estaba hablando de energía. No hay recurso más importante que la energía que generamos los humanos dentro de nuestras células, ATP, porque eso es energía vital. No hay recurso más importante en el universo. Entonces, hoy por hoy, los ojos están en América Latina. Hoy por hoy no, desde los años 50, que comenzaron las disgregaciones de los gobiernos para crear caos mental en los ciudadanos. Y de esa manera, si crean caos mental en los ciudadanos no logran entrar en un estado de balance para que su conciencia pueda elevarse a un estado de guerrero monje, o de monje guerrero, de guerrero Jedi. Tal es el miedo que le tienen a esos seres que saben que muchos de nosotros estamos acá naturalmente en Latinoamérica, que China está intentando no tan solo
doblegó a los uigur, causó muchísimos problemas en el Tíbet, sino que ahora se está trasladando a América Latina en lo que se llama la nueva ruta de la seda. La ruta de la seda anterior destruyó todos esos pueblos. Búsquenla. Ahora se llama, búsquenla, la nueva ruta de la seda. En la nueva ruta de la seda, buscando gusanos de seda, están explotando Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, la mayoría de los países de Centroamérica. Y el único bastión que queda sin ocupar por China, a los cuales los chinos no les vendieron satélites o cuyos gobernantes no tomaron préstamos de China para la supuesta tecnología. Miren cada uno de ustedes en su país cuántas bases chinas tienen. Argentina tiene una base china militar para supuestos propósitos de explorar el espacio. Tenemos un satélite y tenemos una base militar, por lo menos que yo sepa, si es que no hay más. En esa base militar china se entrenan soldados élite de Estados Unidos. ¿Cómo? ¿No es que ellos se llevan mal? ¿No es que Estados Unidos y China se llevan mal? Entonces, ¿cómo puede ser que en Argentina haya una base china en donde se entrenan soldados de élite estadounidenses? El único bastión al que todavía no entraron, todavía, porque están a punto, es a Colombia. Colombia es el único país de Latinoamérica costero, con cordillera andina, que es en donde debajo están las galerías subterráneas, con los seres todavía sobrevivientes de Muenella. China ya puso satélites en casi todos los puntos de la cordillera, excepto Colombia. Es el último bastión que queda sin tocar. Entonces, cuando se pregunten por qué la ruta de la seda, por qué hay antenas de 5G en pueblos donde la gente ni siquiera tiene para comer y ni siquiera tiene celulares, cuando se pregunten por qué se instalan satélites en zonas donde los pueblerinos cuentan que han visto naves espaciales. No son naves espaciales, son naves especiales. Porque son los mismos gobiernos los que nos controlan. Pregúntense, porque hay antenas 5G, vuelvo a decir, en pueblos donde los niños ni siquiera tienen calzado. Mucho menos van a tener un teléfono que requiera 5G. Entonces, ¿por qué les ponen antenas? No hay dinero en el mundo, supuestamente, para generar proyectos de comida, para generar proyectos de comunidad, para dar viviendas más eh, económicas, pero hay dinero para instalar antenas en zonas donde los chicos ni siquiera tienen calzado. ¿Qué es lo que están buscando? La frecuencia cerebral de quién están intentando afectar. Colombia es el último bastión. Y gracias a que las fuerzas y presiones exopolíticas han puesto en lugar a un gobierno comunista, seguramente ya está arreglado que Colombia sea tomada. Ahora, ¿qué sucede con esto? Si a nuestro cerebro y a nuestro ser nos ponen en una frecuencia más alta, en una frecuencia 5G, lo que sucede es el proceso de lo que muchos llaman lo que sucede ahora, la pandemia, ¿no? Según Rudolf Steiner, un genio,
Nuestra respuesta es cuando en el medio se genera un cambio de frecuencia, y esto pasó en la pandemia que pasa cada vez que se instaló la radio, la televisión, los satélites, cada vez que se instala una nueva frecuencia en el ambiente en el que vivimos, la respuesta orgánica de nuestro cuerpo para adaptarnos a esa nueva frecuencia es generar esas esporas que muchos llaman virales, esas esporas. Cuando yo logro integrar para adaptarme esa frecuencia, integro esa frecuencia en mi cuerpo, la integración genera unos bichitos, y estos bichitos yo los largo de mí como esporas, generando que todos alrededor mío no tan solo tengan esa influencia frecuencial, sino que también tienen mis bichitos, pero mis bichitos lo que llevan es mi solución, cómo me adapté yo. Y tal vez eso te sirva a vos. Así se genera la pandemia. Esto los virólogos lo saben, ¿no? Busquen a Luc Montagnier. Lo saben. Saben que funciona así. Este 5G, que lo que hace es ponernos a nosotros a soportar, a tolerar una frecuencia más alta, uno lo puede tomar de dos formas. O puede tomarlo desde el lado victimista y decir, ¿por qué nos hacen esto? O puede tomarlo desde el otro lado, de decir, ok, yo te voy a demostrar que este cuerpo se adapta a absolutamente todo, que me voy a adaptar, que voy a subir mi frecuencia. Si tu antena está en esta frecuencia, yo voy a subir mi frecuencia acá. Y si tu antena viene y se pone esta frecuencia, yo voy a subir mi frecuencia acá. Porque este es un cuerpo que se adapta a absolutamente todo. Gradualmente. Entonces, por un lado puedes sentirte sometido, por el otro lado puedes decir gracias. Ahora tengo una nueva meta, que es superar lo que me pusiste. Y en esa superación, lo que estamos logrando es elevar la frecuencia de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo. Y esto, indefectiblemente, va a llevar a un nuevo estado de conciencia. ¿Que nos va a llevar tiempo? Seguramente sí. Pero ese es el objetivo. Entonces, si vos querés saber cómo funciona ese nuevo estado de conciencia, cómo funciona tu ATP, que es la energía de tus células, cómo funciona la creatividad de nuestro cerebro para expandir nuestra conciencia y cómo informa a nuestra genética para crear un corrector de ADN, yo tengo charlas. Si querés seguir jugando al víctima, eso serás. Si querés seguir jugando a que dependés de cosas externas, que así sea. Otro detalle antes que nos vayamos, porque me quedan 5 minutos. Y algo que nadie te está diciendo. Desde el 2020, desde que empezó la pandemia, lo que está sucediendo en el cosmos es que la Vía Láctea se está tragando una vez más, por pedacitos, a otra galaxia que se llama Sagitario Enana. Cada vez que nuestra galaxia se encuentra con la Sagitario Enana y hacen este intercambio, en el cual supuestamente nuestra Vía Láctea se está tragando parte de la galaxia Sagitario Enana, se producen la creación de nuevas estrellas. En nuestra galaxia empiezan a haber nuevas estrellas. Tan importante es este evento que nuestro Sol es un producto de la coalición y la integración de la galaxia Sagitario Enana con nuestra galaxia Vía Láctea. Esto que está sucediendo, gente, no está pasando solo en la Tierra. La integración de nuevas frecuencias está sucediendo también a nivel cósmico, está sucediendo en el universo. Entonces no piensen chiquito, piensen grande.
Porque esta integración de nuevas frecuencias que estamos recibiendo nosotros es una integración que está sucediendo también en nuestra galaxia. Tenemos un cerebro que se comunica con todas las frecuencias de 12 dimensiones. Tenemos un corazón que es la resultante de colisiones cósmicas. Investigan cómo se crea el hierro para que nuestro cuerpo termine teniendo hierro, un elemento que es una rareza en el universo. Nosotros las tenemos en nuestra sangre. Nuestras neuronas se conectan eléctricamente a través de chispazos de nanopartículas de oro. Otra rareza del universo, el oro. Se necesitan 2 supernovas que choquen consigo mismas para crear oro. Otra rareza. Este cuerpo es una rareza en el universo. No se dio por coincidencia. Es el entramado de casualidades que tardaron trillones de años en generarse. ¿Y todas terminaron acá, en un cuerpo? No somos cualquier cosa. Y no dependemos y nunca dependimos de ningún otro ser allá afuera. Jamás. Sos tu propio creador y sos tu propia conciencia expansiva capaz de generar la creación que es para el bien común. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás poniendo tu enfoque? ¿Cuánto tiempo le dedicas a saber que sos la solución a todos los problemas que te creaste? La nueva humanidad se va a hacer con monjes guerreros. Estos vestigios rupestres, que eso fue que Florentino Ameghino, que era un sabio, en 1919 fue a Francia, no vino a España. Él fue a Francia y presentó ahí fósiles, presentó pruebas de huesos de dinosaurios y todo eso, y demostró que Preamérica era un continente antediluviano y sus razas eran antediluvianas. Entonces, pero la envidia y que hay una competencia encarnizada por ponerse a la cabeza de estos estudios, pues hizo de que apareciera un francés llamado Paul Rivet, y entonces impuso la teoría, porque él no podía demostrar, la teoría de que los preamericanos eran del Asia. ¿Por qué? Porque dice que hay una mancha que tienen los mongoles y los hunos en la rabadilla cuando nacen, igual que los nativos de América. Entonces, ¿qué pasa? Con eso se creyó todo el mundo que era así. Pero es que no saben el origen de los mongoles y los hunos. Y resulta que son, en este libro, en esta obra de 3 tomos, yo demuestro que son del reino de los quitus. Porque hasta el señor Juan Morix, que descubrió las galerías subterráneas de ahí, este sabio húngaro, conoció una obra de un cura, que lo menciona allí en la obra de él que se llama El origen americano de los pueblos europeos. Es un ensayo como como un folleto que había hecho él, pero con lo más esencial para demostrar ese tema. Entonces su tesis, ahí demuestra que hay un cura que había ido a vivir al Ecuador y él dijo que los hunos y los mongoles eran de ahí, pero ¿cómo se llama esto? La Inquisición aquí tenía pues un departamento que analizaba todos los libros, la censura. Le quitó cosas para que no se supiera bien a ese libro de ese cura. Pero yo encontré
en los libros de la India, históricos y sagrados, que dice que los mongoles y los hunos reciben el nombre de Kasha, se escribe K-H-A-S-A, Kasha, y el rey de los Quitus, que es el abuelo de Atahualpa, que es el padre de la reina Paccha, que se casa con Huayna Cápac para unificar todo ese territorio a la gran comunidad de naciones andinas, que hace eso el Huayna Cápac, el emperador de los Apu Cápac incas. Pues el padre de ella es el rey de los Kasha. Entonces es una prueba de que los mongoles salen de ahí y luego hacen una migración hacia el norte y van al Asia y fundan en lo que es Mongolia ahora, que encima ahora se llama Mirán, ese territorio, que se deriva de, fíjate, en el Ecuador hay un río Mira y otro lugar que allí mismo que se llama Mira, en el norte de ahí del Ecuador. Entonces está la raíz, ¿no? De lo que ahora, ¿cómo se llama ahora? Ese territorio. Pues allí habían unos reinos, que los 3 reinos tienen nombres que se derivan de raíces del runa Simi. Y uno de ellos es el reino Chan Chan, que es similar a la metrópoli de Chan Chan de Perú, porque del Ecuador mandan a un príncipe del estado de, que se llama, a ver, Laosí, en el Ecuador, que allí hay como, antes había un tren que subía así una montaña que le llamaban la nariz del diablo. El tren subía hasta ahí. En esa zona queda el río Chan Chan, la montaña Chan Chan. ¿Ah? Y ahí estaba el estado de los Chan Chanes, y los Chan Chanes son los mayas, que quiere decir el pueblo de la serpiente, sino que tendría que escribirse con X, porque la Che es auténticamente hispánica, usada por los curas para reemplazar la X, ¿sabes? Entonces, de allí mandan a ese príncipe que se llama Nain Lap, que va al desierto costero peruano a fundar su propio reino, va con toda su corte, y en el Perú dice, llegaron en balsas con toda su corte, pero no saben de dónde, ni investigan, porque como tienen, se creó ese separatismo entre Ecuador y Perú, esa guerra y todo, los historiadores oficiales siempre están alimentando ese odio entre Ecuador y Perú, como entre Chile y Bolivia y todo, que se pelean, bien, porque es el separatismo europeo que se instauró allí, y entonces antes no era así, pues se buscaba la unidad, porque los sabios andinos se basaban desde la época en que gobernaban las mujeres, ¿sabes? Ellas habían estudiado desde la época, porque se sabe de que los vestigios rupestres son hechos por las mujeres, porque los hombres dicen que se iban a la caza, a la pesca, a la guerra. Ellas eran las que registraban ahí. Ahí están las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Eso representa una etapa posterior a la creación del